Bienvenidos un día más a mi canal, su rinconcito favorito para chismear, soñar y por supuesto para hablar de todo lo que nos apasiona. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que nos ha hecho suspirar, emocionarnos y hasta quizás derramar alguna que otra lágrima. Sí, mis queridísimos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y de ese secreto que tanto nos inspira día a día. Antes de que nos lancemos de lleno a este universo de amor y talento, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo de abajo. No se van a arrepentir, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de buena vibra. Además, así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán estar al día con todas las novedades. Y activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es ese secreto que tanto nos inspira de Kerem y Hande? Pues, mis queridos, no se trata de una receta mágica ni de una fórmula secreta. Se trata más bien de una combinación de factores que los convirtieron en algo más que una simple pareja en la pantalla. Se trata de una química innegable, de una profesionalidad admirable y, sobre todo, de una autenticidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Recordemos cómo comenzó todo. Senkalkapm nos presentó a Eda y Serkan, dos personajes completamente opuestos que, por obra del destino, se ven obligados a fingir un compromiso. Ya sabemos cómo siguen estas historias, ¿verdad? Del odio al amor hay solo un paso, y en el caso de Eda y Serkan, ese paso fue un torbellino de emociones, malentendidos, reconciliaciones y finalmente un amor verdadero. Pero más allá de la trama de la serie, lo que realmente nos enganchó fue la forma en que Kerem y Hande interpretaron a sus personajes. La naturalidad con la que se miraban, la complicidad en sus gestos, la forma en que se reían juntos. Todo eso hacía que fuera imposible no creer en su amor. Y aquí es donde entra en juego ese secreto del que hablo. Porque esa química que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Había algo más, algo real, algo que conectaba a Kerem y Hande a un nivel más profundo. Y ese algo más es lo que nos inspiró tanto. Nos inspiró a creer en el amor verdadero, en ese amor que surge de la conexión, del respeto y de la admiración mutua. Nos inspiró a perseguir nuestros sueños, a no rendirnos ante las adversidades y a luchar por lo que realmente queremos. Porque al fin y al cabo Eda y Serkan nos demostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen imposibles. Pero no solo su relación amorosa nos inspiró. También su profesionalidad y su dedicación al trabajo son dignas de admiración. Ambos son actores talentosísimos que se entregan por completo a sus personajes, que investigan, que ensayan y que se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos en cada escena. Y eso se nota. Se nota en la forma en que interpretan sus emociones, en la forma en que se mueven en el set y en la forma en que interactúan con sus compañeros. Kerem y Hande son un ejemplo de que el éxito no llega por casualidad, sino que es el resultado del trabajo duro, de la perseverancia y de la pasión por lo que uno hace. Y eso es algo que podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. No importa cuál sea nuestro sueño, si trabajamos con esfuerzo y dedicación, podemos lograrlo. Además de su talento y profesionalidad, Kerem y Hande también nos inspiran por su sencillez y su cercanía con sus fans. A pesar de ser dos de las figuras más populares de Turquía, nunca han perdido la humildad ni la capacidad de conectar con la gente. Siempre se muestran agradecidos por el apoyo que reciben y se toman el tiempo de interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Y esa cercanía es algo que valoramos mucho. Porque nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, Kerem y Hande siguen siendo personas normales, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y eso nos hace sentir más identificados con ellos y nos inspira a ser nosotros mismos, a no pretender ser alguien que no somos y a mostrar nuestra autenticidad al mundo. Ahora, hablando de autenticidad, es importante mencionar que la relación entre Kerem y Hande, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Después de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados. Y si bien esto nos entristeció a muchos, también nos enseñó una valiosa lección, que a veces, las cosas no funcionan como esperamos, y que es importante saber cuándo es momento de seguir adelante. Lo importante es recordar los buenos momentos, agradecer por lo aprendido y seguir adelante con la frente en alto. Y eso es lo que parece que ambos han hecho.
Han seguido enfocados en sus carreras, han seguido creciendo como personas y han seguido inspirándonos con su talento y su carisma. Entonces, recapitulando, ¿cuál es ese secreto que tanto nos inspira de Kerem y Hande? Pues no es un secreto en realidad, sino una combinación de talento, profesionalismo, química, autenticidad y cercanía. Es la forma en que se entregaron a sus personajes, la forma en que se conectaron entre sí, y la forma en que nos hicieron creer en el amor verdadero. Es su capacidad de inspirarnos a perseguir nuestros sueños, a trabajar duro y a ser nosotros mismos. Y por eso Kerem y Hande siguen siendo una inspiración para muchos de nosotros, incluso después de que su relación terminara. Porque nos demostraron que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado, y que lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les inspira de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkap? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escucharme y de compartir sus opiniones conmigo. Recuerden que este canal es un espacio para conectar, para compartir y para inspirarnos mutuamente. Así que si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora, vamos a profundizar aún más en este fenómeno Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente convierte a una pareja de la pantalla en un objeto de fascinación global? ¿Qué ingredientes necesita esa fórmula para que la gente no solo vea una serie, sino que se involucre emocionalmente con los actores y sus personajes? En primer lugar, tenemos la magia del casting ***. Encontrar a los actores perfectos para interpretar a Eda y Serkan no fue tarea fácil. Se necesitaban dos personas que no solo tuvieran talento actoral, sino que también poseyeran una química natural que pudiera ser traducida a la pantalla. Y sinceramente dieron en el clavo. Kerem, con su carisma y su sonrisa contagiosa, encajó a la perfección en el papel del arquitecto frío y calculador que poco a poco se derrite ante la espontaneidad y el encanto de Eda. Hande, por su parte, irradiaba esa energía juvenil y esa determinación que hacían que su personaje fuera tan adorable e inspirador. Pero la química no es algo que se pueda fingir. O se tiene, o no se tiene. Y entre Kerem y Hande la química era palpable. Desde las primeras escenas, se podía sentir esa tensión, esa atracción irresistible que hacía que todos nos mordiéramos las uñas esperando a que finalmente se dieran cuenta de lo que sentían el uno por el otro. Y no solo era la química romántica. También existía una gran complicidad entre ellos, una conexión que se manifestaba en sus bromas, en sus miradas cómplices y en la forma en que se apoyaban mutuamente en el set. Y hablando del set, es importante recordar que grabar una serie como Senkalkap requiere mucho trabajo y dedicación. Horas y horas de rodaje, memorización de guiones, ensayos. Es un proceso agotador que pone a prueba la paciencia y la resistencia de cualquier actor. Pero Kerem y Hande demostraron ser unos verdaderos profesionales. Se tomaron su trabajo muy en serio y se esforzaron al máximo para ofrecer una interpretación impecable de sus personajes. Además, ambos aportaron mucho de sí mismos a Eda y Serkan. No se limitaron a recitar las líneas del guión, sino que les dieron vida, les añadieron matices, les hicieron más humanos y creíbles. Kerem, por ejemplo, le dio a Serkan ese toque de sarcasmo y ese sentido del humor que lo hacían tan irresistible. Hande, por su parte, le aportó a Eda esa fuerza y esa independencia que la convertían en un modelo a seguir para muchas mujeres. Y es precisamente esa *** identificación con los personajes *** otro de los factores clave del éxito de Senkalkap. Muchas personas se vieron reflejadas en Eda, una joven luchadora que no se rinde ante las adversidades y que persigue sus sueños con pasión. Otros se identificaron con Serkan, un hombre que aprende a abrir su corazón y a dejarse llevar por sus sentimientos. Y es que al fin y al cabo todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, la esperanza y la decepción. Y Senkalkap nos ofrecía una ventana a esas emociones,
nos permitía conectar con nuestros propios sentimientos y nos recordaba que no estamos solos en este viaje llamado vida. Pero volviendo a Kerem y Ande, es innegable que su relación fuera de la pantalla también contribuyó a alimentar la fantasía de muchos fans. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad y demostrando una gran química. Y aunque al principio negaron cualquier relación romántica, finalmente confirmaron que estaban juntos, lo que desató la euforia entre sus seguidores. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes guapos, talentosos y enamorados que se conocieron trabajando juntos y que vivían una historia de amor digna de una película. Los fans se volvieron locos y comenzaron a seguir cada uno de sus pasos, a analizar cada una de sus fotos y a interpretar cada uno de sus gestos. La presión mediática era enorme, pero ellos parecían llevarlo bien. Se mostraban felices y enamorados, disfrutando de su relación y compartiendo momentos especiales con sus fans. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja terminó explotando. Después de un tiempo juntos, Kerem y Ande anunciaron su separación, lo que dejó a muchos fans devastados. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, la pareja que nos había hecho creer en el amor verdadero, se hubiera separado? La respuesta, como siempre, es compleja. Las relaciones son complicadas, y más aún cuando se viven bajo la lupa de los medios y la presión de los fans. Es posible que la fama y el éxito hayan afectado su relación. Es posible que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos tomaron la decisión que creían mejor para ellos. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Kerem y Ande como pareja de la pantalla sigue vivo. Senkalkapm sigue siendo una de las series turcas más populares del mundo, y su interpretación de Eda y Serkan sigue inspirando a millones de personas. Porque al final, lo que realmente importa no es si Kerem y Ande están juntos o no. Lo que importa es que nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia y que nos inspiró a perseguir nuestros propios finales felices. Y eso, mis amores, es algo que nunca olvidaremos. Así que, ¿cuál es la lección final de todo esto? Que el amor, ya sea en la pantalla o en la vida real, es un misterio. A veces funciona, a veces no, a veces es un cuento de hadas, a veces es un torbellino de emociones. Pero siempre, siempre, vale la pena arriesgarse. Porque, como dijo Eda Yildiz, la vida es como una flor. Si no la riegas, se marchita. Y el amor, mis amores, es el agua que riega nuestras vidas y las hace florecer. Y bueno, hasta aquí este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y del impacto que tuvieron en nuestras vidas a través de Senkalkapm. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la fama y la importancia de ser auténticos. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué otras parejas de la pantalla los han inspirado tanto como Kerem y Hande? ¿Qué series los han hecho creer en el amor verdadero? Los leo con mucho cariño. Y no olviden suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas, chismes de famosos y reflexiones sobre la vida y el amor. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.